escuela secundaria me había ido a estudiar a La Plata, tenía 16, 17 años y había ido a estudiar en ese momento arquitectura. Más adelante yo cambié de carrera, seguí económica, etcétera, etcétera, pero eso estoy hablando del año 71, 72, por ahí. Y muy rápidamente cuando llegué, primero ya me venían llamando la atención unas pintadas que había que decía Poder Joven en las paredes, en una época muy politizada de la Argentina, estamos hablando de poco antes de que retorne la democracia, ya la época del anuncio, pero que ya era inminente el regreso de la democracia y de Perón. Y justo un compañero de la facultad estaba participando de lo que en ese momento era el Poder Joven, el movimiento siloísta, que tenía diferentes nombres, se llamaban La Cosa, en ese momento era bastante... ¿La Cosa? Sí, La Cosa era una cuestión bastante críptica y donde se ponía el acento sobre todo en los trabajos personales, había literatura de Gurdjieff, de Upenki, y recién ahí comenzaban los primeros libros de Silo, ¿no? De hecho, yo entré antes de que saliera La Mirada Interna. Así que estamos hablando de una época, pero bueno, era una época donde también el movimiento fue la primera época donde tuvo alguna participación de tipo social o política. O sea, yo entré justo cuando hubo una transición y empezó ese movimiento más críptico, más dedicado solamente a los trabajos personales, a tener cierta participación social, y de hecho el Poder Joven tenía esa característica, y al poco tiempo se formó el primer partido, que fue el FUC, el Frente Unido de la Juventud, que lo pusimos en marcha sacando afiliaciones, que en ese momento eran como adhesiones, en 5 distritos. Y bueno, tuvimos la primera experiencia política ya en esa época, estoy hablando ahí del 72, sí, antes del y 73 también. Aquellas elecciones de campo, claro. Claro, ahí fueron las elecciones de campo. Nosotros ahí con el Poder Joven proponíamos el contravoto en ese momento, porque se veía venir toda la ola de violencia. Y bueno, después fue todo bastante difícil, digamos, esa etapa. Apareció la AAA, yo en La Plata, yo estaba en La Plata, fue bastante caótica toda la situación, muy violenta. De hecho, mataron amigos nuestros, así que fue una época bastante difícil por un lado, pero inolvidable por otro, porque fueron mis primeros años de militancia y en una ciudad y en un momento histórico muy efervescente, ¿no? Estoy hablando del 72, 73, 74, 75, claro. Ahí ya cayó gente presa además, así que bueno, esos fueron mis comienzos. Y bueno, ya a partir de esa época siempre estuve siguiendo la estrategia del movimiento humanista, que bueno, después participé en la Comunidad para el Desarrollo Humano, y después ya cuando volvió la democracia en el 83, rápidamente comenzamos a ponernos en marcha para fundar el Partido Humanista. El PH. Bien, bien, y ahí nos fue Nico. Te iba a preguntar a vos, Nico, un poco. Ahí estás. Bueno, la misma pregunta para vos. Vos, tus comienzos se hizo un poco más acá, ¿no? Dentro del humanismo. ¿Cómo te acercaste? ¿Quién te contactó? Bueno, hace ya 25 años. Este año se cumple 25 años. Bueno, gente del equipo de Guillermo, Gisela Suárez, que le mandamos un saludo. Y con el tema de la revista barrial, la hoja de barrio, la radio, a través de la universidad, yo empezaba a estudiar. El día 2 que estaba en la universidad, comentan del afiche que habían visto en la calle, como yo vivía por ahí por la zona, me acerqué para una revista, para una radio, y de repente descubrí otra cosa, ¿no? Descubrí un mundo maravilloso. Me regalaron este libro, Gisela me regaló este libro, mirá, esta joya, lo tengo de aquella vez todavía leído completo, de obras completas, y ahí me partió la cabeza. Me partió la cabeza, muy interesante todo lo que venía, ¿no?
Así que ese fue el comienzo ahí en Buenos Aires, con la campaña de despedir a Menem, la Junta de Firmas, y el PH era como el organismo en el que todos le damos por ahí. Así que ese fue el primer comienzo de todo esto, y la verdad que desde ahí que es maravilloso, uno que siempre le gustó la cosa más underground, la cosa que es de poquito sector ideal porque tenía toda esa mística, ¿no? Así que bueno, fue ese el comienzo, los años primeros, trabajando ahí en la zona de Palermo, por ahí, y ahí estamos, y de ahí que estamos hasta acá. Después, bueno, uno le dio por viajar, empezar a conocer otros amigos de otros países, porque claro, el Consejo de Guille tenía su arraigo en Chile también, entonces siempre viajaba la gente de Chile como para cada tanto, para tener charlas con ellos, y entonces uno se fue formando con esa gente. Sí. ¿Estabas directamente en la estructura de Guille? O sea, Sí. eras orientado de Guillermo, ¿no? No, de Gisela. Estabas en... No, claro. Pero bueno, era todo, en esa época estábamos todos así trabajando en lo mismo, ¿no? Así que así fue, y bueno, y como te decía, ¿no? Como venía mucha gente de Chile, después tuvo el encuentro del 98 en Obras, que hemos hablado en otros programas de ese encuentro maravilloso. Sí. Y ahí, bueno, ahí se abrió todo el mundo, ¿no? Porque vino mucha gente a Buenos Aires de muchos países, muy distintas culturas, y ahí, bueno, se abrió todo un mundo que uno sospechaba, intuía, pero que conocerlo en vivo fue maravilloso. Y ahí, bueno, me puse a viajar por todo este continente maravilloso, y ahí desarrollando el humanismo en cada uno de los países de América del Sur en los que estuve. Y ahora estamos en Chile. Así claro, que esa fue la vuelta maravillosa de 25 años, así que para mí es un placer, un honor tener a Guille en este programa, porque para mí es uno de los que me formó, ¿no? Los padres formadores de la patria. Sí. Así es. Y Guillermo, yo decía al comienzo, vos fuiste el último candidato a presidente del Partido Humanista como tal. Si te parece, contanos cómo viviste un poco esa experiencia, ser candidato a presidente, cómo fueron esos días de campaña. Bueno, sí, fue una época muy... Yo arrancaría un poco antes porque ya en la campaña de 1999, que en realidad la empezamos en 1998 cuando iba Lía Méndez de candidata a presidente y Jorge Popey de vice, yo ya estaba en el equipo de campaña recorriendo con ellos todas las provincias como economista. Claro. De hecho, también iba Negro Silo con nosotros, así que fue una campaña maravillosa esa, porque fuimos por todas las provincias haciendo las cenas compartidas. Y ahí fue cuando yo hasta esa época me limitaba a escribir columnas económicas en el diario, en el periódico partidario, en el Humanista, algunos trabajos que hacía como de apoyo, digamos, a los candidatos, y ahí fue donde empecé a foguearme, digamos, saliendo a la palestra y haciendo prensa con el tema económico. Me acuerdo que ahí salimos con las 20 medidas para salir de la convertibilidad. En ese momento éramos el único partido político, incluida toda la izquierda también, que proponía la salida de la convertibilidad. En ese entonces hasta el Partido Obrero decía que no había que salir de la convertibilidad. Eso fue muy llamativo. Bueno, esa fue, digamos, sí, fue una época muy, y nosotros ya veníamos avisando que si no se salía ordenadamente la convertibilidad iba todo hacia el caos, y bueno, el tiempo nos dio la razón, lamentablemente para Argentina, porque vino la crisis del 2001, pero bueno, eso sirvió también para que se transformara un poco la política en Argentina, al menos en ese momento, y comenzara otra etapa, ¿no? Y bueno, esa otra etapa comenzó con el que se vayan todos, las asambleas populares, donde también participábamos. Recuerdo que en unas elecciones intermedias en el año 2001, donde íbamos de candidato a senador y diputado con Alicia Blanco a la provincia de Buenos Aires, y fue cuando más votos sacó el Partido Humanista en su historia, porque la gente ya estaba harta de los partidos tradicionales, inclusive estuvimos a punto de tener diputados en provincia. Sí, fue una campaña muy interesante porque lo hicimos con 0 peso, a puro pulmón, y hubo mesas donde estábamos fiscalizando, donde le ganamos a Duhalde en esas elecciones, así que fue... Alicia Blanco creo que encabezaba la lista de diputados en provincia. Ella como diputada y yo como senador. Y bueno, así que venía, digamos, ya veníamos tomando fuerza desde esa época.
Y ya en las elecciones bueno, después de toda la crisis, después del gobierno de Duhalde, después de la renuncia de la Rúa, se dan elecciones anticipadas, que son las que ganó Néstor Kirchner, y bueno, y ahí es donde nos presentamos como Partido Humanista nuevamente, y yo fui como candidato a presidente y Liliana Ambrosio como vice. Y sí, efectivamente, no recordaba, claro, fue la última vez que nos presentamos como Partido Humanista, porque la vez siguiente ya fue en una alianza con el Partido El FRAL. ¿no? El nuevo FRAL, porque había habido un FRAL antes en el 87, creo, pero este fue el segundo FRAL. Pero sí, como Partido Humanista puro, digamos, fue la última elección esa del 2003. Y bueno, ¿cómo lo viví? Bueno, fue muy interesante porque hubo todo un proceso previo de elecciones internas que se hicieron prácticamente todos los distritos hasta que se definió la fórmula. Después empezamos a recorrer las provincias con Liliana y con algunos más, todo lo que se podía hacer, digamos, bastante a pulmón, porque siempre los aportes que el Estado daba para los partidos políticos llegaban siempre después que terminaban las campañas. Entonces los partidos pobres tenían que hacer campaña a pulmón, y después de eso recién recibíamos algún subsidio. Pero bueno, siempre fue muy, realmente muy entretenido, siempre cuando uno cuenta anécdotas siempre son de toda esa época, ¿no? De la militancia, de las cosas que uno iba haciendo. O sea, hubiera sido muy aburrida nuestra vida, supongo, si nos hubiéramos dedicado a otra cosa, más allá de que si uno lo mide desde el punto de vista de los éxitos, claro, no hemos sido un partido político que ha tenido grandes éxitos electorales, pero desde el punto de vista del trabajo, de conocer a gente interesante, de andar caminando las provincias y las ciudades, hablando con gente, realmente fue una experiencia muy, muy buena, y porque aparte pudimos llegar a muchos lugares transmitiendo las propuestas del humanismo íntegra, ¿no? Claro. Sí, siempre o sea que Guille compartió cartel con Menem y con Kirchner. Y ese dio un debate. Estas elecciones sí, bueno, en realidad, generalmente la política de los medios de difusión siempre fue que citaban a los primeros 2 o 3 candidatos y después hacían entrevistas a 7, 8 candidatos que venían atrás, y yo estaba siempre en esa. Y ahí nos hicimos bastante amigos con el amigo Altamira, porque siempre nos invitaban a los mismos programas, así que iban Altamira y yo éramos de las entrevistas. Sí. Está bien. Pero hay que decir una cosa. En la película de Pino Solanas, Memoria del Saqueo, hay un plano muy largo en Plaza de Mayo, donde muestran la represión, la gente gaseada, y todo eso con el fondo del afiche de Guille presidente. Busquen la película Memoria del Saqueo de Pino Solanas, 2004. Sí, hay una imagen muy larga con el afiche de Guille que debería estar, digamos, en algún lugar, buscarla para ponerla porque está buenísima. Soy presidente. Soy presidente, sí. Así era. Bien. Bueno, yo les iba a preguntar en su experiencia, en su larga trayectoria de ambos, ¿no? Como militantes, si habían tenido algo para rescatar. Arranco con vos, Nico. Porque Guillermo, podemos estar 2 horas acá hablando de esto. ¿Algún contacto que hayan tenido con el fundador del Nuevo Humanismo, con Silo, o algún recuerdo que quieran destacar de él, ¿no? De nuestro referente, de Mario Luis Rodríguez Cobo? Sí, yo tengo una anécdota muy, muy graciosa porque yo me fui Bueno, yo en realidad en el Festival de Cine Independiente veo una película que se llama Buscando a Sábato. Unos pibes de Hungría que agarran la cámara y se van hasta el pueblo donde vivía Sábato a buscarlo a él, al escritor y a la casa y todo. Y dije, voy a hacer lo mismo en Mendoza. Entonces, cuando el monolito era solamente el monolito, no había parque, nada, me tomé un micro y el tipo me dice, ¿a dónde vas? No, me voy a bajar para acá. Le digo, no sé ¿cómo le explico al tipo dónde me bajo si hay un monolito? Y cuando el tipo le digo, acá me voy a bajar, me dice, te vas a bajar en el monumento del profeta, me dice. Sí, acá me quiero bajar. Bueno, era una tranquera y el monolito, no había nada más, no había parque, no había nada. 2003 estamos hablando, 2003. Entonces, bueno, y de ahí me voy a Chacra de Coria,
y averiguar, a buscar asilo, ¿no? Entonces, Chacras de Coria es el lugar donde nació Silo, ¿no? Donde vivía ahí, nacido y criado ahí. Entonces, pregunto en la plaza, con una cámara, digamos, estaba buscando asilo. Bueno, la cosa es que llego, finalmente la gente me va diciendo, ¿no? Que no lo conocían, que otros sí que no. Y me pongo en una panadería que estaba cerquita de la casa a preguntar si conocían a Silo. Nadie sabía. Entonces muestro una foto y le digo, señora, este señor, que está acá, fui con este libro. Me dice, Nero Rodríguez. Digo, ¿qué? Nero Rodríguez es un filósofo. ¿Qué va a escribir el libro? Me dice, no, sí es vecino nuestro, decía. La gente no tenía como lo que el tipo era, ¿no? Bueno, y ahí con eso te pinta todo lo que era, ¿no? O sea, la gente no lo conocía. Había 3 en la panadería más la panadera y me dicen, este señor escribe libros. Viene a comprar acá todos los días. ¿Y llegaste? Bueno, y llegué a la casa y no estaba el hijo. Así que, pero no importa, igual hablamos por teléfono, todo bien. Era muy llamativo porque el teléfono del negro era el mismo que el mío, solo que cambiaba la característica, digamos, de adelante, pero era 1962, creo que era el final, así que era casi el mismo número. No, pero bueno, así, muy simpático. El tipo era todo lo anti que uno se puede imaginar, ¿no? Y cuando uno le decía gracias, te decía gracias a ti, de verdad, y era un tipo con una sencillez increíble, de verdad, impresionante. No, una cosa que uno va pasando el tiempo y uno se da cuenta lo grosso que es, ¿no? Y que tan poca gente lo conozca. O sea, realmente no, si hubiese nacido en la India sería otra cosa, ¿no? Le tocó nacer en un país que no tiene esa característica de tirar gente en ese sentido. Entonces, realmente creo que es un tipo que marca un presente. Bueno, en Chile es mucho más conocido. En Chile sí la gente lo registra más. En Argentina no tanto, pero creo que no, un tipo, un grosso. Muy, 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 muy importante. ¿Qué puedo decir? Pero la verdad, cada vez muy sencillo. Bueno, y vos, Guille, experiencias con Silo, miles. Pero rescatame alguna. Que más te haya gustado. Sí, en realidad, muchas en los últimos tiempos, que estaba más cerca, y una, la primera, digamos, fue muy, muy graciosa, recordándola, porque en 1974, o sea, yo así lo había visto muy de lejos, en esa época no estaba yo cercano a él. Pero se hizo un retiro en un lugar que se había conseguido. En esa época se hacían retiros para estudiar, para reflexionar, de diferentes cuestiones, a veces cuestiones hasta de trabajos de atención, trabajos de meditación. Se le daba mucho a lo que le llamamos el trabajo interno, ¿no? Entonces, en 1974 habíamos alquilado una casa en Córdoba, en Salsipuedes, y habíamos bajado algunos de los que participamos de ese retiro a comprar alimentos al pueblo, digamos, ¿no? Porque la casa estaba en el medio de la montaña. Y cuando nos estábamos por ir, justo venía Silo, que venía con una moto que estaba también en el centro ese de estudio. Además, el auto había una moto y la había tomado para hacer no sé qué trámite ahí en el pueblo, porque él estaba participando ahí de ese retiro. Entonces, yo nunca ni me había dirigido la palabra, digamos, yo era un recién llegado al movimiento, porque tenía 18 años en ese época. Entonces, me dice, bueno, o sea, ahora que vuelve para el pueblo, si querés venite en la moto conmigo, me dice. Nos tomamos un café y después te llevo. Subí que te llevo. Yo estaba totalmente, entonces, como en esa época era lo principal para nosotros era todo el trabajo atencional, el trabajo interno. Me acuerdo en esa época todos los retiros tenían que ver mucho con la atención, el nivel atencional que tenía cada uno. Y bueno, nosotros teníamos una imagen de Silo muy, casi hasta mágica, algunos de nosotros, ¿no? Entonces, cuando yo subo atrás de la moto, primero no sabía de dónde me agarraba, porque generalmente cuando uno va atrás de una moto, dice, bueno, me agarro el que va adelante, pero yo no puedo tocar. Entonces venía agarrado de un pie. Sí. Y además, yo en esa época era bastante practicante, digamos, de todo el tema atencional, y eso era bastante aplicado en eso, ¿no? Pero te digo, ¿será que este tipo me
me estará queriendo, porque esta invitación a Te Llevo en Moto para mí era una sorpresa, si yo ni lo había tratado. Entonces digo, estará queriendo ver si yo estoy atento, pensaba yo, ¿no? En mis 18 años. Entonces iba agarrado de la moto así, y sumamente atento, tan atento que es el día de hoy que me acuerdo de todas las curvas y de todos los detalles de la sierra cordobesa hasta el último pasto, porque realmente, lo digo, no vaya a ser que este tipo se dé cuenta que yo no estoy atento. Entonces, realmente el mayor el trabajo atencional que hice en mi vida debe haber sido ese recorrido, o sea, 20 minutos que tardamos hasta llegar al lugar. Así que eso fue muy entretenido. Pero esa fue, después de eso no es que tuvimos mucho vínculo. En esa época estaba en el movimiento, era una organización que tenía gente ya en varios países, una estructura. Yo era un recién llegado que estaba fresquito ahí. Así que después, digamos, ya pasados varios años, bastantes años, en los últimos tiempos, cuando empecé a trabajar con el tema de la economía, cuando lo acompañé ahí en el 99 en la campaña, todas esas épocas ya fueron sí de bastante cercanía. Y ahí el recuerdo que más tengo es el sentido del humor que tenía el negro, ¿no? Era como una cuestión, o sea, estábamos esperando cuando teníamos la sobremesa y la cena y la sobremesa después de cada salida, de cada visita a una provincia para la campaña, porque ahí era donde se ponía a hacer comentarios y miraba los noticieros y hacía chistes sobre eso y realmente era para estar todo el tiempo riéndose de las salidas que tenía el negro con todo. Claro. O sea, tomaba todo con tanto humor que uno la pasaba realmente muy bien. Entonces, porque bueno, toda su sabiduría, digamos, y todo lo que el negro ha dejado en su doctrina, lo podemos ver sin estar él a través de los libros. Pero el sentido del humor que tenía y la calidez que tenía era algo que realmente rescatamos los que hemos tenido la suerte de poder haber vivido momentos con él, ¿no? Así que realmente yo soy un agradecido de haber podido compartir todos esos momentos. Y bueno, después muchos retiros en los últimos tiempos con las disciplinas y todo aquello en Punta de Vacas, donde realmente, bueno, siempre la admiración de todo el conocimiento que tenía. Y bueno, realmente otra cosa que uno admiraba era la capacidad que tenía para tener en su memoria siempre disponible todo lo que se necesitaba en cada momento. O sea, de dónde sacaba todos esos datos era algo que uno no podía entender, porque es como uno que ha leído bastante. Yo he leído muchos libros, pero no es que me voy a acordar ahora de cada cosa que decía cada libro que leí. Bueno, el negro parece que tuviera en un archivo en la cabeza, tenía cada capítulo de cada libro que leyó, y en cada momento que salió una conversación tenía el dato y lo sacaba. Era una computadora realmente, ¿no? Entonces, eso era realmente admirable. Pero, bueno, nada, ha sido realmente poder vivir una vida por algunos momentos cerca de él ha sido bastante fuerte para mí. Sí, me imagino, sí. Sí, recordaba una entrevista hace poco que estuve mirando en Tucumán, que llegaban y que cuando le hacían preguntas de economía, él te cedía la palabra. Decía, esta pregunta es para Guillermo Zullin. Ahí, imagínate, se daba pie. Sí, bueno, de hecho fue muy gracioso porque me hizo debutar. Yo hoy dije que antes de ser candidato a presidente, en esa campaña del 99, cuando era Lía candidata y yo como economista, fue mi debut. Pero fue un debut que hablar en público fue algo que sorpresivo también, porque de repente estábamos ahí en una mesa en Tucumán, no estaba previsto que yo hablara, y le hicieron una pregunta a él, y él contestó 2 palabras y le dijo, bueno, y ahora le doy la palabra al economista, y me dejó ahí frente de todos, y tuve que entrar a sanatear, no a sanatear, pero sí y me empezó a salir bien, y bueno, listo, ahí empezamos. Salió fantástico. Bien, viniendo un poquito más acá a la actualidad, Nico, sabemos que vos tenés un largo paseo por Sudamérica, estuviste viviendo en Brasil, entiendo que tuviste una hija en Brasil, ahora estás en Chile también, también tenés una hija chilena, ¿no? Que es fantástico, venís. Sí. Vos unís a la patria grande, de alguna manera, estás haciendo una gran colaboración para que se una Latinoamérica. Así es. Y contame, ¿cómo estás viviendo vos en la actualidad tu militancia en el PH? Sé que estás muy cerca siempre del PH de Argentina, en particular con el PH de Buenos Aires también. Pero bueno, contanos un poco allá en Chile cómo estás viviendo tu militancia y cómo son estos días ahí del humanismo en Chile. Bueno, la verdad que es un momento histórico.
el PH tiene una visibilidad, un respeto, se ganó un respeto de todo el mundo. No se puede creer, realmente es jugar en primera. Está jugando en primera con los mejores. Tenemos 2 diputados, Pamela Giles y Florecita Motuda, que dan, pero una referencia total, absoluta. De hecho, creo que son diputados locales, porque son elegidos por Santiago, como si fuesen diputados elegidos pero tienen una repercusión a nivel nacional. Acá un estallido social, como fue el 2001 en Argentina, pasó acá. Y los únicos que podemos marchar, me pasó acá, yo no vivo en Santiago, vivo en el norte de Chile, en un pueblo que se llama Valle. Había marchas todos los días, la gente se hizo asamblea, igual que en Buenos Aires. Los únicos que podíamos ir con la bandera y no nos sacaban corriendo eran los humanistas. A la gente del PC, a los sindicatos, a otros partidos sacaban cagando. Acá nos dejaban caminar con mucho respeto y mucha referencia por lo que es la postura humanista histórica siempre. Y ahora todo lo que decíamos se está como de alguna forma, está en la boca de la gente, que es cambiar la Constitución, que viene de la época de la dictadura acá, y muchas cosas más, las AFJP, acá todo es privado, acá el que tiene plata se opera y el que no tiene plata, si tiene una enfermedad, tiene que hacer una especie como de rifa y lo ayudan los compañeros y amigos para ver si puede pagar tal cosa, ¿no? Esto es tremendo. Y para estudiar ni hablar. Entonces, bueno, realmente el PH está en una situación, de verdad que es maravillosa, es una situación súper, súper de referencia total a nivel nacional. De hecho, Pamela Giles, nuestra diputada, está midiendo las encuestas cada vez más, tiene 50% de aprobación, que es muchísimo para alguien de un partido político, ¿no? Y más como ella, que es bien... ¿Cuándo son las elecciones para presidente en Chile? No, para presidente tenemos que esperar un poquito más. Ahora va a venir el plebiscito el 25 de octubre, se va a votar si la gente quiere o no cambiar la Constitución. Se supone que la apruebo debería ganar, que es el 25 de octubre. Después, en abril, es elecciones, digamos, de lo que sería intendentes y gobernadores y eso. Y para presidenciales hay que esperar para el fin del 2021. Que ahí se vota diputados y senadores y presidente o presidenta, ¿no? Así que, bueno, la verdad que está súper bien encaminado. Esta nueva directiva del PH, una gente joven, ¿no? Lo que ha hecho es llevar el PH a las provincias. Acá se llaman regiones, ¿no? Porque todos estaban muy concentrados en la capital. Y en regiones había muy poco trabajo. Bueno, se ha hecho un trabajito de empezar a abrir las cosas y se ha sumado mucha gente, muchos equipos base, muy activos, con gente nueva, gente joven, con otra dinámica, con otras ideas. Y bueno, y ahí estamos, la verdad que está en un momento maravilloso. Además, al tener diputados, vos ya tenés prensa siempre segura, tenés financiamiento, que acá es muchísimo para los partidos, y con eso se puede hacer una estructura mucho más interesante y poder montar campañas y todo lo que se puede hacer. Así que la verdad que está bastante bueno lo que hace el PH en Chile. Es realmente, nunca, yo creo que el PH en ningún país logró la trascendencia que tiene el PH hoy. Realmente está llamado a tener elecciones pronto y tener varios gobernadores humanistas, muchos concejales, más diputados, y por qué no disputar la presidencia, ¿no? Claro. Pero en serio, jugando en serio. Sí, no, sin duda, sí. Hay un intendente, también me comentabas, que es humanista, ¿no? Sí, Jorge Gil. Sí, se llama así, Jorge Gil. Él recientemente se sumó al PH y ya fue elegido. Echaron al intendente que estaba y de los concejales que había, lo eligieron a él como candidato. Mañana lo vamos a estar entrevistando para el Liga Humanista Chile, que hacemos en Chile. Así que lo voy a conocer porque no lo conozco todavía, pero un tipo que también, por ejemplo, ha donado su sueldo, bueno, lo que hacen los humanistas, ¿no? Y él es nuevo. Entonces está buenísimo esto cuando hablamos de diversidad, ¿de qué diversidad hablamos, no? ¿Cómo hacemos con la gente que no es de raigambre siloísta? ¿Cómo se incluye en un partido? Bueno, creo que se está aprendiendo mucho sobre la marcha acá con eso en Chile, está genial. Bien. Buenísimo. Hay una pregunta para Guille, perdón, Gonzalo, que yo la veo porque estoy como hospedador acá, ¿no? Alberto Mancilla pregunta, ¿qué evaluación hace Guille de la alianza del PH con el Frente para la Victoria? Mirá cómo te mandaron la pregunta ahí de una, Guille. ¿Qué evaluación haces de la alianza con el Frente para la Victoria? Sí, en realidad, a ver, yo creo que fue problemática, pero no, yo creo que por responsabilidad del PH, más bien en el sentido de que el Frente para la Victoria es el partido peronista, entonces el partido peronista es el partido mayoritario en Argentina, entonces
era previsible que si el Partido Humanista no tenía un perfil bien marcado dentro del Frente para la Victoria, iba a quedar bastante minimizado, iba a perder, digamos, perfilamiento. Y eso fue lo que pasó. Entonces, yo no diría que es bueno o malo haberse aliado al Frente para la Victoria, porque de hecho cuando se produjo esa alianza fue por un acercamiento previo que comenzó a haber ya en la época en que por todo el conflicto de la 125, que se levantó toda la oligarquía del campo y todo contra el gobierno, fue un momento en que había que tomar posición y los humanistas en ese momento, la mayoría apoyaron al gobierno kirchnerista para ese evento. Después hubo un acercamiento también cuando se hizo la marcha mundial en Punta de Vacas, que el gobierno apoyó al humanista para organizarla. O sea, había diferentes acercamientos por los cuales en algún momento esos acercamientos se convirtieron en una alianza electoral en varios distritos. A partir de esa alianza electoral, el problema que yo veo es que muchos de los humanistas comenzaron un poco a mimetizarse quizás con el lenguaje, con las propuestas, con una serie de, a veces, contradicciones que podían tener la gente que venía de otro movimiento. Contradicciones me refiero con lo que nosotros podíamos llegar a pensar. Y ahí posiblemente se haya desdibujado bastante el perfil del humanismo y tal vez en cierto modo, cierto debilitamiento que pudo haber tenido el partido en Argentina se deba a esa participación en ese frente, por lo cual podemos decir desde ese punto de vista que no nos favoreció. Ahora, yo creo que no nos favoreció, quizás porque no supimos o no pudimos mantener un perfil alto dentro de un frente, que es lo que habría que haber hecho. Por eso no es que esté en contra de haber hecho frente, sino más bien de quizás no haber tomado la precaución de haberlo hecho manteniendo un perfil bien, una identidad bien precisa del humanismo dentro de ese frente, como para después poder, digamos, recoger más adhesiones a partir de participar en un movimiento mucho más amplio, en vez de quizás reducir en cuanto a perfilamiento, ¿no? Así que la conclusión es que es una experiencia que fue interesante, pero yo creo que una próxima vez habría que evaluar bien hasta qué punto se logra mantener el perfil, ¿no? Perfecto. Y viniendo un poco acá a la actualidad, Guillermo, ¿vos estás participando? ¿De qué modo estás en algún organismo? ¿En qué proyectos estás relacionado con el humanismo hoy actualmente? Sí, yo desde los últimos tiempos, ya desde que empecé con el tema de escribir el libro de economía y después otras producciones que empezaron a llegar no solo en Argentina, sino también a otros lugares donde está el humanismo. Nosotros somos un movimiento que está en varios países, nos conocemos, los que estamos hace tiempo entre muchos, entonces empecé a hacer cosas, a producir materiales y charlas y ponencias y ser panelista en diferentes lugares donde está el movimiento, no solo en Argentina. Entonces, en cierto modo, empecé a tener una participación un poco más internacional, si se quiere, en otras cosas. Entonces, he estado dando una mano donde he podido en diferentes lugares. Ya en el 2017, cuando había publicado el último libro, Inclusividad del futuro del ser humano, estuve visitando cerca de 20 países donde lo estuve presentando. A partir de ahí me invitaron a foros, a conferencias. Entonces, mi emplazamiento es un poquito más internacional en ese sentido. De hecho, ahora con el tema de partido estoy ayudando específicamente a un proyecto que se está haciendo en Colombia con el Partido Humanista, que se está poniendo en marcha ahí para las elecciones comunales, con un experimento que se está haciendo a través de redes sociales y tenemos programado ahora hacer una presentación virtual ya estuve presentándolo presencialmente en el 2017, pero ahora vamos a hacer una nueva presentación virtual del libro Inclusividad del futuro del ser humano para los miembros del Partido Humanista de Colombia. También digamos, siempre colaboro con Presenza, la agencia de la cual salen noticias generalmente humanistas. Estoy en contacto con los humanistas de todos los lugares, con los
chilenos obviamente también, no solo con los del PH, sino también con lo que ahora es la Fuerza Humanista con Tommy Hirsch. Así que, nada, siempre disponible y ayudando donde quiera que sea, tanto en el país donde estoy, que ahora estar en un país es medio relativo con esta cuarentena, Claro. todo virtual, ¿no? Pero generalmente más allá de eso, estoy en contacto con diferentes sitios geográficos, ¿no? Te leo una frase, si me permitís, le voy a leer a todos los que nos están mirando. En una democracia real, la palabra Estado será el sinónimo de gente organizada. En una economía humanista, ese Estado deberá velar por la igualdad de oportunidades y de eso se trata una economía mixta, de un desarrollo equitativo y sustentable coordinado por la convergencia de las necesidades y aspiraciones individuales. Esta es una frase tuya. Pedro Poskin. Es una frase de Guillermo Zullins en Encrucijada y Futuro del Ser Humano. Que justamente me recordó una pregunta que tenía Sergio Fernández Santiago, que nos está mirando, que... ¿Puedes ver la pregunta de Gonzalo? Genial, buenísimo. Sí. Esa es dale. Sergio preguntaba para Guillermo, más o menos la pregunta sería la siguiente: ¿cómo hacemos para que el capital tenga una función dentro de un proyecto social? ¿Cómo encontrar ese camino entre lo que es el libre mercado y lo que son, digamos, los estados totalitarios o un estado totalmente omnipresente? ¿Cómo encontrar ese punto de equilibrio en que la economía pueda estar al servicio del ser humano y se pueda desarrollar una economía humanista? Perdón, porque Sergio hizo una pregunta distinta estamos viendo, dice... Me la hizo en privado. Vamos a hacer las dos preguntas, Guille. De la primera edición de Economía Mixta, nuestros pandémicos días, pregunta Sergio. ¿Hay algo para profundizar, modificar o alguna estrategia o recomendación para su praxis de la economía mixta? Preguntas para el profe Guillermo. Sí, totalmente, porque economía mixta es un concepto muy amplio que, como la palabra lo indica, es una economía donde hay una participación importante del Estado junto con la participación privada. O sea que la economía mixta contempla ambos conceptos y desde luego que todas las economías desde cierto punto de vista son mixtas porque todas tienen algo de participación del Estado y todas tienen algo de participación privada o mucho, pero el concepto que tenemos nosotros de economía mixta es un concepto donde el Estado cumple un rol más de coordinación de un proyecto económico para un país y no deja liberado a la buena de los mercados la dirección de la economía de un país ni del mundo. En ese sentido, las últimas propuestas que hemos hecho en el libro Encrucijada del Futuro del Ser Humano, que es una afinación, una traída, digamos, el tiempo más actual de lo que fue en su momento economía mixta, que lo escribí en el año 2000, ahí hacemos énfasis todo en la regulación de los mercados financieros internacionales y en lo que en el documento humanista ya sí lo mencionaba como aquello de forzar al capital hacia la reinversión productiva para que no se vaya la ganancia a la inversión especulativa. Entonces, ahí claro, hay una clave importantísima de la situación actual. Actualmente, el problema ya no es, o la contradicción del capitalismo no es la misma que había a principios del siglo pasado, cuando se discutía la propiedad de los medios de producción, cuando el comunismo proponía que fuera del Estado, y el capitalismo que fuera solo de las empresas privadas, cuando el conflicto era siempre entre el empresario que producía y sus trabajadores. Si bien esos conflictos no es que han cesado, siempre va a haber conflictos entre lo que quiere ganar el trabajador y lo que gana el empleador, pero hoy por hoy el conflicto más grande, el conflicto madre, es el conflicto que hay entre los sectores productivos, incluidos empresarios y trabajadores, versus el sector financiero global, que es el que se ha ido adueñando de toda la economía del mundo y es el que tiene de rehenes a todo el sector productivo. Y eso lo vemos en todo el mundo y lo hemos visto en Argentina y sobre todo lo hemos visto enfatizado en los tiempos de Macri, porque precisamente los neoliberales que lo que proponen es una economía totalmente en función del sector financiero y en contra de los sectores productivos. Entonces, en ese sentido, lo que el humanismo siempre ha propuesto es no volver a caer en los
viejos errores del pasado cuando hace más de 100 años se proponía directamente expropiar todos los medios de producción y ponerlos al servicio del Estado, creando una superburocracia que no funcionó. Eso ha fracasado. Lo que se propone es una economía mixta en la cual el Estado, coordinando la economía, la impulse presionando para que los sectores productivos que tienen excedentes reinviertan en producción y generando más empleo, sus ganancias, en lugar de que vayan al circuito especulativo financiero como van ahora. Entonces, eso se tiene que hacer a través de instrumentos como son los instrumentos de las reformas tributarias, para que directamente aquel que tiene una ganancia y no la reinvierte, y bueno, tendrá una tasa de impuesto a las ganancias del 90%, y el Estado con eso que se lleva financiará la reinversión productiva por su cuenta, y si no, será la empresa privada la que tiene que hacerlo. Pero el dinero no puede ir nunca más a la inversión especulativa. El dinero de la capitalización tiene que ir hacia las nuevas fuentes de trabajo. Ese es el modo, digamos, de resolver este desbalance que hay en la economía en este momento. Y después de esta pandemia va a ser más importante que nunca eso, porque después de la pandemia lo que se requiere es una financiación del consumo y financiación de los sectores productivos para poder remontar toda esta caída, toda esta recesión. Y si esa financiación se hace endeudándose más, como se propone en muchos lugares del mundo, los países van a estar el doblemente endeudados de lo que estaban antes, que ya estaban mucho. Entonces eso va a ser un desastre y va a ser una sangría a favor del poder financiero. Entonces el modo de no tener que recurrir al sector financiero en préstamos es precisamente obligar a que todos los recursos financieros vayan al sector productivo. Eso requiere de una voluntad política realmente muy fuerte, que no es obviamente la que tienen la mayoría de los gobiernos hoy en el mundo, pero bueno, la propuesta claro. es esa, ¿no? Es que también eso hay que verlo en el contexto de una propuesta más amplia humanista, porque cuando hablamos del Estado, también hablamos del Estado en la utopía humanista, que no sería el Estado de hoy, ¿no? Sería un Estado humanista también. Claro, claro, no es sí. Un Estado, una burocracia, es un Estado, una convergencia de la gente, mecanismo de democracia real, realmente los representantes de la gente sean representantes de la gente y no de los intereses económicos, donde los medios de difusión no sean los que manipulan la opinión pública. En fin, requiere un cambio cultural, requiere muchas cosas, pero bueno, para pedir utopías pidamos en grande, ¿no? Claro. Justo me hiciste acordar de esa frase, ¿no? Una frase de tu libro, no me quedó claro si la frase era tuya o estaba citando a alguien, pero pusiste: la única verdad es la utopía. La realidad es un circunstancial punto de partida. Me encantó esa frase y la quería compartir con todos los que me están escuchando. La única. Sí, la frase es mía. Obviamente que la frase es una reelaboración. Es una variante que es de Aristóteles. Acá en Argentina se la adjudican a Perón, que sí la dijo, pero porque la había leído de Aristóteles. Y así que, haciendo un juego de palabras, yo digo que no, que la única verdad es la utopía, la realidad es un circunstancial punto de partida, porque sí, obviamente la realidad hay que tenerla en cuenta, no es que hay que negarla, pero hay que tenerla en cuenta no como un condicionamiento que uno no puede sacarse encima, sino como un punto de partida a partir del cual uno tiene que ir hacia lo que realmente quiere, hacia eso verdadero, que es esa utopía que siempre está en un horizonte que se va corriendo a medida que uno avanza, pero que nos permite avanzar y ha permitido a lo largo de la historia de la humanidad ir ganando en derechos, ¿no? La única verdad es la utopía, Nico. Sí. Y bueno, un poco se me adelantó, Guille, recién. Te iba a preguntar a vos, a ambos, pero arranco por vos. ¿Cómo ves en esta situación actual de pandemia? ¿Qué te genera? ¿Te genera expectativa? ¿Te parece que del humanismo podemos aportar algo? ¿Se generará algún cambio en la humanidad o nada? ¿Cómo lo ves? Primero quería hacer un comentario respecto al tema del Frente para la Victoria, las alianzas, ¿no? En política, lo que pasa es que cuando uno se suma a la alianza de otro, ahí está complicado el tema. Siempre la alianza tiene que partir de uno. Por eso es que acá en Chile, por ejemplo, el PH acaba de, hace una semanita atrás, de digamos, formar una alianza desde el humanismo, que se llama Dignidad Ahora, y eso ya es distinto. Ya no te pones en la situación de que los demás se van sumando, porque nos ha pasado en Chile varias veces ya, que hemos, Frente Amplio ahora, antes Juntos Podemos, nos hemos sumado
a alianzas que después te traicionan, ¿no? Porque pasa eso, ¿no? En los 80, ¿no? Cuando Lala Rodríguez. Claro, ni hablar con lo que fue en la constitución, por supuesto. Tomás Gil era embajador en Nueva Zelanda, Laura Rodríguez era diputada y salieron todos corriendo porque, claro, era una traición para siempre, ¿no? Que tiene que ver con eso. Yo creo que con el tema de lo que decís de la pandemia, a mí me parece que la pandemia, como lo decimos, ¿no? Expuso lo peor y lo mejor claramente, ¿no? O sea, y lo vimos ayer en Argentina, ¿no? Tremendo la marcha esa recorrió el mundo, ¿no? El tema es que como humanistas tenemos cosas para decir, pero no tenemos los medios. Entonces, de repente, alguna vez se hizo a nivel mundial, el tipo que inventó los virales fue Silo, con esta cosa de Silo es bueno por todo el mundo. O sea, en la década del 70, cuando Guille estaba ingresando al PH, o al movimiento, mejor dicho, a la cosa, había pintadas por todo el mundo de Silo. El tipo, o sea, lo que hoy hacen los chicos con el TikTok, el tipo lo hacía, bueno. Yo creo que deberíamos salir contundentemente, los humanistas, a hablar, por ejemplo, de la renta básica universal, como cosa nuestra, de la no violencia, como también una especie de virus, y poner esa imagen en la gente, porque lamentablemente yo no he visto que nadie, ningún movimiento, hable de no violencia. Cuando Guille saca su libro, me acuerdo de hecho de Rebelión, allá por el 2000-2001, que el momento claro, era la verdad que en el panorama argentino era una novedad, nadie hablaba de eso. O sea, nadie habla del tema. Entonces es un tema que si bien no lo inventó Silo, siento que el humanismo toca ese punto y que ahora deberíamos estar en todos los países, en los medios, hablando de ese tema como respuesta a la pandemia esta, ¿no? Porque la renta básica universal sola, algunos dicen que es una medida economicista y que le falta una cosa más de cuerpo, que podría ser el tema, por ejemplo, de empezar a trabajar la violencia también como una especie como de virus. Esto que dice Silo en Psicología 4, ¿no? Cuando uno sienta asco realmente de la violencia y habla del asco y todo eso, bueno, claro, ese momento para, bueno, él lo dice en La Reja, ¿no? ¿Cómo va a caer la otra mitad del mundo, que todavía no cayó? No sé si será el momento de la caída del sistema, si a lo mejor el sistema igual se va a seguir fortaleciendo con esto, no, eso no lo tengo claro, pero sí siento que, al menos hablo desde el lado de lo que es América Latina, es un buen momento para poder influenciar mucho más, ¿no? Porque ¿qué hace uno, por ejemplo, cuando tenés un gobierno como el de Néstor Kirchner, que va a la ESMA y baja los cuadros? Yo estaba con mi bandera del PH en ese acto, yo estuve ahí. ¿Qué haces cuando vas a Bolivia y ves un gobierno como el de Evo Morales, si sos humanista? Y tenés que apoyarlo, o Correa en Ecuador, o Chávez en Venezuela. Hay gobiernos no humanistas, pero sí que tienen una dirección muy interesante. Entonces creo que a nivel pandemia, el humanismo debería estar, para mí, es una autocrítica, ¿no? Que hacemos, bueno, acá intentamos romper ese cerco, sacar más la voz, tener más coraje, más audacia y empezar a sacar la voz como humanistas de cosas que tenemos para decir. Creo yo que el gran tema nuestro es la no violencia, que nadie habla de ese tema. Bien. Perdón, pregunta que había subiría, ¿dónde consiguen los libros de Guille? En internet, pero no lo voy a decir, en internet. No, pero no. Hagan un PDF, no, la gente quiere comprar el libro. Hay PDF, claro. No digamos nada. No digamos. ¿Cómo hacen, Guille? ¿Cómo consiguen libros? ¿Tenés alguna web, alguna...? ¿Te los piden a vos? ¿Cómo hacen? Sí, yo tengo una web donde de ahí de la web se bajan o PDF o Mobi para ebook. Muy bien. Y el libro impreso, digamos, depende de dónde vivan. Hay ediciones hechas, yo tengo acá en Argentina, hay ediciones en Chile, depende de dónde viva cada uno, hay lugares donde está impreso o no, se consigue. Hay una edición peruana y boliviana, hay otra en Chile, otra en Argentina, otra en España. Si en Argentina, bueno, a mí tengo... también tiene Analía de la con la editorial de ella. Pero bueno, lo más fácil es que me contacten por mail y derivamos. Si lo quieren el libro impreso y si lo quieren el libro digital, hay una web que es www.encrucijada-y-futuro.org. Encrucijada-y-futuro.org, exacto. Ahí hay artículos sobre
hay artículos sobre las temáticas del libro y también está la opción de bajarse el libro en PDF. Ahí estamos viendo la dirección en la pantalla, para que la tengan ahí. Diría Flaco Menotti que Guille escribe como vive, porque la verdad que tiene esa cosa de ser muy, de bajar de plano las cosas, bien sencillas, se explica muy bien. Hasta uno que le cuesta entender la economía, con Guille queda clarísimo. Y así Exacto. como es en lo cotidiano, también así escribe, porque no es fácil llevar lo que uno como uno lo dice a escribirlo. Guille lo hace muy bien, por cierto. Ahí estamos viendo en encrucijadefuturo.org para contactarse y ahí entrar en contacto con Guillermo. Exacto, sí, siempre es muy didáctico, ¿verdad? Economía mixta también, para mí, que no sé nada de economía, también me resultó fácil leerlo y seguirlo, siendo un bruto en economía. Encrucijada y futuro, y la utopía, relaciono esto. Nuestra utopía muchas veces lo hemos resumido en avanzar hacia la nación humana universal, Guille. ¿Cómo se logra? Y este libro yo se lo recomiendo a todos los amigos que no lo vieron porque Guille da 120 pasos exactamente, ámbito por ámbito. Sí, es excelente. Bueno. Hacia la nación humana universal. Pero decinos un poco, resumiendo, ¿cómo ves vos? ¿Por dónde se empieza? ¿Cómo se avanza hacia la nación humana universal, según vos, Guille? Se me congeló. A ver si ahora recuperamos la conexión. Bueno. Ahí, Nico. Sí, vamos a sacarlo a Guille, va a tener que entrar de nuevo. Guille, entrar de nuevo para ahí está, se conectó de nuevo. Dale. Ahí está. Se había ido. Ahí va. Bien. No sé si me llegaste a escuchar. Sí, la pregunta sí. En realidad todos esos pasos, todas esas propuestas son propuestas para implementar, la mayoría de ellas, alguien que tenga el poder de implementarlas. Entonces uno se pregunta, bueno, en definitiva muchas de ellas las tendrían que llevar adelante los gobiernos. Y el problema que tenemos es que los gobiernos precisamente no son parte de la solución, sino del problema. Pero bueno, precisamente hay otros pasos que tienen que ver con lo que tiene que hacer la gente y las organizaciones y movimientos sociales para ir articulándose y convergiendo en base a todos esos pasos que ¿para qué están? Bueno, porque son derivados de toda una serie de propuestas que tienen que ver con áreas temáticas. Hay gente vinculada al tema ecológico, al tema económico, al tema político, al tema de derechos humanos, al tema de derechos de la mujer, de las etnias, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay un montón de gente que ya viene trabajando en esas áreas y otra gente que posiblemente al ver alguna de las propuestas del libro diga qué interesante sería, me puedo meter a trabajar en ello, pero son todos caminos que no necesariamente son convergentes. Si bien todos apuntarían a la nación humana universal porque tiene que ver con conflictos que de resolverse estaríamos avanzando hacia esa nación humana universal, son caminos que van por separado y a veces hasta por la forma de llevarse adelante las metodologías de trabajo, a veces hasta se entrecruzan o se contradicen. Entonces, precisamente lo que propone el libro es una visión más holística, como para tratar de que podamos ir, toda la gente que ya viene haciendo actividades, que son millones en el mundo, más toda la gente que todavía no está haciendo nada y pueda inspirarse en una mística social que lo impulse a poder activar en algunos de estos frentes de acción, porque todo eso vaya convergiendo como para hacer una masa crítica que en algún momento sí tenga el poder de ejecutar todas las propuestas que se implementan. O sea, estamos hablando de avanzar a través de la organización social y frentes de acción paulatinamente en la construcción de una democracia real donde el poder realmente se vaya empoderando la gente, se vaya empoderando los pueblos, y una vez que estén empoderando los pueblos, bueno, simplemente lo que hay que hacer es lograr tener genuinos representantes de esa voluntad del pueblo y no lo que hoy tenemos, que está totalmente intermediado por los que tienen el poder económico y los medios de comunicación. Entonces hoy tenemos una democracia formal donde la gente elige entre un menú de opciones que no fue construido por la gente misma. Ese menú de opciones está construido por los medios de comunicación, por los medios hegemónicos, por los que tienen dinero, por los que manejan, en el mejor de los casos, algún partido político, de modo que tampoco suelen ser los más democráticos. Entonces, esa acumulación de poder que hay, poder mediático, poder económico, poder político, impide que la mayoría de la gente pueda ejercer una democracia real. Por eso le llamamos democracia formal. Bueno,
lo que estamos proponiendo en el libro es, a partir de esas imágenes de acciones y de actividades, de caminos posibles en diferentes frentes de acción, con diferentes tipos de conflictos, tratar de ir articulándolos y convergiendo con una política como para que en esa convergencia se logre construir poder real en la base social, que en algún momento pueda reemplazar a ese poder político y ese poder económico que controlan las democracias formales. Excelente, Guille. Bueno, Nico, yo te quiero decir prometí una cosa, Sí. quiero decir algo, porque mientras estamos hablando, en Bolivia la derecha acaba de decir que no va a hacer las elecciones. El gran temor de la izquierda boliviana y los sindicatos y el MAS era que la derecha venía postergando 3 elecciones, la corrió, y ahora acaban de decir que no van a hacer las elecciones, así que asumiría, no sabemos quién. No, porque calculaba que el 18 de septiembre podía ser una fecha tentativa. Un abrazo a la gente de Bolivia humanista que está pasando muy mal. Es una dictadura a la vieja usanza, la que vivió Guille, que yo no viví por suerte, de tanqueta, de milico en la calle, tremenda. Estaban con muchos humanistas con mucho miedo, se van a juntar en el Parque Montecillo, se iban a juntar, vino la pandemia, para ver qué respuesta podían dar. Así que un saludo a los amigos de Bolivia que la están pasando muy bien, todo nuestro apoyo siempre. Sí, me agarró escalofrío de escuchar eso, qué triste noticia. Sí. Bueno, más allá de esto, Nico, te iba a decir, prometí cumplir con la hora de programa como conductor, a ver si estamos ahí, falta un poquito. Tirame algo para cerrar, tu visión a futuro. Te tiro un hueso. Bueno, mire, yo lo que quiero decir es que, bueno, así como estamos atentos a lo que pasa en Bolivia, vamos a agradecer a la gente que se conectó y que escribió mensajes. Germán González, que dice que estuvo con Guille compartiendo militancia en el sur del conurbano. Germán González, Guille. Bueno, Jessica Musenich, muchas gracias Jessica Musenich, Daniel Sosa, Gabriela Subiría, que manda fuerza para Bolivia, Alberto Julio Mancilla, Sergio Gustavo Fernández. La verdad que yo les quiero decir a los argentinos que estén atentos con el PH de Chile. Ojo, guarda, porque se viene algo muy potente, muy interesante. La semana que viene, Gonza, vamos a tener acá en este Vivo Humanista a los secretarios generales de los partidos de toda América Latina. Vamos a hacer lo posible por tener a todos. Va a ser un lindo programa ese que vamos a hacer. Pero estén atentos con lo que se viene con el PH de Chile, porque la cosa viene muy, muy bien rumbeada. Encuestas de la derecha, ya aparecemos en las encuestas, sin pagar aparecemos. Realmente la cosa se viene muy, muy interesante. Algunos amigos quieren volver, pueden volver, ningún problema. El tema es poder realmente dar una referencia clara a nivel social. Creo que es muy interesante, estén atentos, esto es lo que te puedo decir, de lo que viene con el PH de Chile, porque viene la cosa, por suerte, viene con mucha base y con mucha potencia. Como nunca, creo, el PH se posicionó a nivel mundial. Bueno, ojalá que Chile inspire a Argentina, inspire a Perú, a Paraguay, a Uruguay, a Bolivia en la buena senda. Excelente, Nicolás. Bueno, vamos llegando al final de esta emisión. Guille, yo quería agradecerte profundamente tu participación acá. No sé si te quedó algo en el tintero, algo que nos quieras comentar o algo para destacar. No, simplemente hoy comentaban de qué podría pasar con esta pandemia. Yo creo que nada es mecánico ni automático, pero sí es una oportunidad. Me parece que esta época donde la gente está reflexionando, viendo cómo funciona, casi a través de una lupa, viendo cómo funciona el sistema, viendo dónde están los problemas, las contradicciones. La gente ya ha empezado a acostumbrarse a conectarse por estos medios, y creo que eso va a ser bueno para una futura etapa donde podamos aceleradamente interconectar a la gente para construir un humano universal. Y en ese sentido, ya inclusive por iniciativa de algunos, comenzamos con algunos encuentros abiertos del humanismo que participaron más de 1000 personas de todo el mundo hace cosa de un mes y medio, y a partir de ahí surgieron muchas imágenes como para ir logrando esa convergencia, ¿no? Porque yo creo que el humanismo, además de salir a decir todas las cosas que tiene que decir, como bien decía Nico, también tiene que lograr que sean escuchadas, porque a veces las decimos, pero bueno, no llegamos a mucha gente. Y precisamente la convergencia entre muchos que están haciendo diferentes cosas muy importantes en cada lugar del mundo, esa convergencia puede llevar a que la voz se amplifique, ¿no? Como en algún momento se amplificó nuestra voz con una marcha mundial
que atravesó todos los países y movilizó millones de personas. Bueno, una convergencia en este momento del humanismo a nivel mundial en esta etapa post-pandemia puede llegar a ser importante, sobre todo que ahora toda la gente está acostumbrada a interconectarse virtualmente y aceleradamente podemos llegar a ella con nuestros mensajes, ¿no? Eso nomás. Excelente. Bueno, amigos, les agradezco a los dos profundamente. Espero a ustedes que nos estuvieron mirando, intercambiando con nosotros, que lo hayan disfrutado. Nos despedimos hasta la próxima emisión. Con música, ¿no? Con música, Gonzalo. ¿Tenés música ahí para irnos? Tengo, y si me permitís, me despido con unas palabras de Guillermo. Dale. Somos la vida que emergió de las aguas. Somos el pez que quiso ver el sol. Somos el saurio que quiso sentir. Somos el primate que se puso de pie y que quiso pensar. Somos el primer hombre que venció el temor y se acercó al fuego hasta dominarlo. Somos la evolución y somos la historia. Somos los descendientes de los que una y otra vez cambiaron su vida y cambiaron al mundo. Somos los hijos de la especie humana. Pudimos antes y podríamos ahora. Guillermo Zuling. Muchas gracias. Espectacular. Gracias, Chao. Guille. Gracias, Chao, Guille, por todo. Hasta Chao, la Gonzalo, próxima. gracias. Gracias, Amigo, Guille. nos vemos. Chao, chao. Chao.